¿Estás conmigo o solo estás presente? A veces convivimos con nuestra pareja, pero sentimos un vacío, como si estuviéramos solos, aunque esa persona duerma a nuestro lado. Esa sensación de desconexión emocional puede doler más que una discusión. Hoy queremos hablar de eso que muchos callan, vivir juntos pero sentir que el otro ya no está ahí. Sí, bienvenidos a Pymes Live. Somos Alejandro y Mercy y hoy abrimos el corazón para hablar de lo que separa a muchas parejas sin que se den cuenta. Quédate hasta el final porque compartiremos herramientas sencillas para volver a sentir esa cercanía real. Comencemos entonces hablando de qué es la desconexión emocional. Sí, es clave porque eso es lo que tenemos que identificar para usar las herramientas que les daremos hoy. La desconexión emocional es cuando dejamos de compartir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que soñamos con nuestra pareja. Ya no hay conversaciones profundas ni una mirada pícara, una mirada de conexión, ni hay validación emocional. Solo hay rutina, logística y a veces un silencio que se torna eterno. Una mirada cómplice. Eso es. Aquí un ejemplo, eso sí, no tienes que sentirte mal si lo has vivido. Cuando están conversando después de un día de trabajo, uno de los dos pregunta, ¿cómo te fue hoy? Y la respuesta es, todo bien. Y se acabó. Detrás de esa respuesta puede haber mucha frustración, miedo, tristeza, esas ganas de expresarse, pero nos contenemos. Pero eso que se requiere para que se abra ese puente, Sí, ese espacio de recuperación del día también, no se consigue, ni siquiera se menciona, no lo asomamos y preferimos callar. Sí, y eso no siempre es por falta de amor, porque puede ser que la pareja se sienta que está siendo desatendida porque ya no hay amor, se apagó el amor. No, hay que tener claro que esto puede estar ocurriendo por varias causas, como por ejemplo las heridas no resueltas, el cansancio emocional o una vida en automático. Vamos a ver las causas más comunes de esta desconexión y qué te parece, Alex, si vamos dándole un tips a la audiencia con cada causa para que desde hoy empiecen a ver un cambio en su relación de pareja, en su conexión emocional. Causa número 1, rutina y monotonía que apagan la conexión emocional. ¿Qué nos indica que estamos en esa monotonía? Las conversaciones se vuelven automáticas. Se comparte espacio, pero no emociones. ¿Qué podemos hacer desde ya para ver un cambio en esta situación? Utilicen la agenda. Tomen la agenda y dejen tiempo específico de calidad consciente con su pareja. Eso deben hacerlo a diario, todos los días, sacar un tiempito para ustedes, semanalmente y mensualmente. Por ejemplo, una caminata sin celulares, cocinar juntos o una conversación profunda antes de dormir. Otra cosa que se puede hacer es cambiar pequeños hábitos rutinarios. Por ejemplo, saludar con un abrazo largo y sentido. Dejar una nota que sea sorpresiva, pero que sea muy cariñosa. Y hacer una pregunta diferente, no solamente cómo estás o cómo te fue. Puede ser que le preguntemos a nuestra pareja qué fue lo más difícil de tu día, en qué circunstancias ocurrió, cuéntame. Eso es importantísimo. Y una segunda causa es la presencia física sin presencia emocional. De hecho, uno de los síntomas que empieza a mostrar si estamos en esta situación es que la persona está pero ausente y además mira el celular, esa es la ausencia que tiene, está conectado pero en otros
conectado con los aparatos. Con los aparatos, responde en monosílabos o está en su mundo y no logra entonces llegar ni permite que llegue la pareja. ¿Cuál es la solución que podemos aplicar a esta situación? Practica la escucha activa. Sí se siente fácil esa solución, ¿verdad? Sí. Pero es tan difícil a veces. Por el ajetreo de la vida. Sí. Como que nos lleva en esa dirección. Entonces hay que practicarlo, hacer algo dinámico. Bueno, voy a escuchar con atención, voy a mirarla a los ojos, voy a repetir lo que ella me diga. De pronto si ella me dice, es que me dolió tal cosa, entonces yo puedo decir, bueno, entonces lo que te dolió fue, estoy escuchando y estoy demostrándole que para mí es importante. Y hacer unas pequeñas pausas también ayuda de reconexión durante el día, como tomarse unos 2 minutos durante el día, un espacio para respirar juntos, para conversar, preguntar cómo estás hoy, cómo te sientes de verdad, cuéntame, y que esos 2 minutos realmente valgan la pena, sean de valor, porque de nada sirve tener 1 hora o 2 horas con la persona, pero que no haya conexión. En el silencio. En el silencio. La tercera causa es que hay heridas emocionales no resueltas que bloquean la conexión. Y muchas veces estas heridas nosotros a nivel individual no las reconocemos. Entonces mucho menos la va a reconocer nuestra pareja. ¿Cómo saber si esto es lo que nos está ocurriendo? Bueno, porque el síntoma es que se evita el contacto emocional. ¿Por qué se evita? Porque duele o da miedo. Hay reacciones defensivas. ¿Cuál sería la solución? Nombrar la herida sin culpar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, por ejemplo, diciendo, a veces me cuesta abrirme contigo porque en mi infancia sentí que no me escuchaban. Una frase tan corta puede esclarecer la situación de por qué a veces guardamos silencio, no conectamos. Y también algo que podemos hacer es pedir contención emocional. ¿Qué es eso? Bueno, decir, por ejemplo, solo necesito que me escuches, no que me soluciones. Allí queda claro qué es lo que estás buscando al hablar con tu pareja. Recuerda que si hay heridas profundas, es mejor considerar una terapia de pareja, porque de esa manera el coach emocional, el terapeuta, va a direccionarlos a cada uno según sus necesidades. Y ese acompañamiento después puede ser un acompañamiento emocional guiado de manera individual para poder sanar la herida individual que tiene cada uno. Eso lo harán por separado. Cuando ya lo hayan gestionado, entonces luego hacen otra vez terapia juntos. Y un cuarto factor, una cuarta causa, falta de validación y reconocimiento. ¿Cómo sabemos si estamos así en ese estado? El síntoma es que se da por sentado al otro. No se reconocen esfuerzos, no se reconocen emociones. Y la solución, bueno, incluye un momento diario de gratitud mutuo o mutua, donde aunque este momento sea breve, uno pueda decir gracias por preparar el café, te quedó muy rico, o te vi esforzarte hoy por cuidar a los niños, por estar con ellos mientras yo hacía tal cosa. Evitar esos juicios y dar lugar a las emociones del otro, en vez de decir si la otra persona se está expresando, ay, pero eso es una tontería lo que tú estás diciendo. Más bien decir, entiendo que eso te dolió. O sea, queremos comprender desde la empatía para poder conectar emocionalmente. Aquí algunos se estarán preguntando, bueno, ¿cómo identifico yo si hay desconexión? Porque yo creo que hay muy buena conexión. Puede ser que estemos en desconexión y no nos demos cuenta, no la reconozcamos. Hazte estas preguntas que van a darte la respuesta. ¿Sientes que hablas pero no te escuchan? Si la respuesta es sí,
hay desconexión emocional. Pasan días sin una mirada profunda. ¿Cómo fue una mirada? Cómplice. Cómplice. O una conversación de verdad, donde cuando concluyó la conversación te sentiste pleno, te sentiste plena. Si la respuesta es sí, hay desconexión emocional. Sientes que puedes contarle todo a un amigo, a una amiga, pero no a tu pareja, porque no sabes cómo pueda reaccionar. Si la respuesta es sí, hay desconexión emocional. También esta se siente en el cuerpo a nivel físico, como con una sensación de vacío, ansiedad sin razón clara. Y esto puede también darte una señal si tienes antojos de comidas dulces, de comida chatarra, si la dopamina se te está activando buscando cosas que te endulcen la vida. Entonces es porque no hay dulzura a tu alrededor a nivel emocional. También puedes tener ganas de alejarte o paradójicamente puede haber apego ansioso. Dependencia. Dependencia total. ¿Dónde está? Porque no me ha llamado, la hora que es, qué estará haciendo. Y esto no es drama, es la necesidad de conexión emocional que está totalmente desnutrida. Es como tener sed en el alma pero no saber cómo pedir agua. Por eso hoy te estamos dando 3 herramientas para reconectar. Vamos a repasarlas. Para que comencemos hoy mismo, puedes repasar el video, pausarlo y tomar nota. Vamos con la primera. Tiempo de calidad intencional, aunque sea 15 minutos al día. Elijan ese momento sin celulares ni interrupciones y pregúntense cómo te sientes hoy realmente. ¿Qué fue difícil para ti esta semana? Son preguntas más profundas y diferentes a las que normalmente se hacen. Sí. La segunda, validación emocional, no soluciones rápidas. Eso no es lo que queremos. Si tu pareja dice me sentí solo o me sentí sola, no respondas, pero ¿cómo es eso si yo estuve aquí todo el día contigo? ¿Y por qué no aprovechaste de hablar conmigo? No, más bien di, no sabía que te sentías así. Gracias por decírmelo. Esas son frases que reconectan. Y tercero, recordar y renovar los momentos de intimidad emocional. Una carta, un mensaje, una canción juntos, una oración antes de dormir. Lo que importa es que venga del corazón, que disfrutemos ese momento. Y una reflexión final para ustedes. A veces la distancia no se nota hasta que el amor ya no tiene espacio para respirar. Hoy los invitamos a preguntarse, ¿estoy con mi pareja o solo estoy cumpliendo un rol y lo hago como por obligación? Porque sí queremos cumplir un rol, pero no solo estar cumpliendo un rol. Me gustaría volver a sentir cercanía, sin culpas y sin reproches. Déjennos un comentario. ¿En qué parte del video te sentiste más identificado? ¿Y cuál de estas herramientas vas a poner en práctica esta semana con tu pareja? Así que dale like, comparte este video con alguien que lo necesite para reconectar y suscríbete al canal para que sigas explorando estos temas desde el corazón y sigamos haciéndonos multiplicadores de bienestar. Esto es Vimes Live y estamos con ustedes dándoles la mano para que continuemos juntos en el proceso de crecimiento emocional. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.